Bien, ¿cómo están todos? Muy buenos días. En este día jueves 8 de enero del 2026. Espero que estén todos bien y ya como ustedes saben que se vaya sumando, ahí le puede usted escribir que se comunique ahí por el chat con Matías. Así que estábamos con algunos inconvenientes para poder ingresar. Lo importante es que ya estamos en nuestra sesión. Vamos a pasar la asistencia, ¿les parece? Y luego ya comenzamos con la sesión. Que a todo esto, como ustedes saben, vamos a estar revisando la lección número 4 que ayer ya les compartí la información correspondiente. Bien, vamos con la asistencia y luego seguimos con nuestra sesión. Ok. Alexander Manríquez. Alexander Manríquez. Perfecto. Orlando Saavedra. Orlando Saavedra. Jaime Soto. Jaime Soto. Javier Fernández. Javier Fernández. Tamara Moreno. Tamara Moreno. Perfecto. Bastián Rodríguez. Ah, se me corrió todo. Bastián Rodríguez. Ok. Valentina Montesino. Ok, Valentina. Ignacio Casanueva. Ignacio Casanueva. Perfecto. Pilar Olate. Y Pilar. Edison Ahumada. Edison Ahumada. Listo. Andrés Tapia. Andrés Tapia. Un segundito que acá tengo el enredo. Ok. Juan Ramos. Juan Ramos. Juan Ramos. Juan. Rocío Díaz. Rocío Díaz. Sandra Pérez. Sandra Pérez. Sandra Pérez, ¿no? Nicole Campos. Nicole Campos. Patricia Correa. Ok, Nicole. Patricia Correa. Presente. Perfecto, Patricia. Gustavo Alarcón. Gustavo Alarcón. Ok, Gustavo. Karina Díaz. Karina Díaz, no la veo. Rodrigo Saavedra. Rodrigo Saavedra. Perfecto. Rosa Jara. Rosa Jara. Ok, Rosa. Constanza Méndez. Constanza Méndez. Carlos Salinas. Ok, Carlos. Nicole Díaz. Nicole Díaz. Camilo Santibáñez. Camilo Santibáñez. Presente. Perfecto, Camilo. Daniel Lobos. Presente, Matías. Perfecto, señor. Repito, ausentes. Orlando Saavedra, Jaime Soto, Javier Fernández, Edison Ahumada, Juan Ramos, Sandra Pérez, Karina Díaz, Constanza Méndez y Nicole Díaz. Ahí está Edison. Sí, Rocío. Ah, sorry, pero no te dejé presente. Y ok, Edison, ahí te dejo ok también.
Ahí estaríamos, profesor, con el primer check. Muchas gracias, Matías. Ya estamos, entonces, bueno, hay cualquiera que ya sabe, pues puedes anotar por el chat si alguien no escuchó, ¿cierto? ¿Está ahí? Ah, bueno, está ahí, eso ya presente. Vamos con el contenido. Hoy les comento, la sesión va a estar, vamos a ver el contenido, ¿les parece? Algunos ejemplos. Y después ya los dejo trabajar con el ejercicio que corresponde a la lección número 4. Entonces vamos a estar revisando hoy. Ayer revisamos la lección uno, ¿cierto? Lección uno estaría con un check. Y hoy día estaríamos revisando la lección número 4. ¿Bien? Lección uno, lección 4 son las lecciones que hasta, bueno, vamos a estar revisando, pienso que hoy y mañana, la lección que vamos a comenzar ahora, a ver, como ya les comenté, bueno, tiene una estructura lógica, bueno, que veamos primero que son las bases de datos, y ahora con este contenido, ¿cierto? Que podamos ver cómo se definen también las tablas de nuestro esquema. Así que hoy día vamos a hablar en conjunto, vamos a estar revisando qué son las tablas, cómo las modificamos, que en este caso, cómo agregamos columnas nuevas, cómo eliminamos algo que ya teníamos hecho, cómo modificamos algún tipo de nombre de base de datos, nombre de una tabla, todo lo que tenga que ver con eso lo vamos a ver a continuación. Voy a dar compartir mi pantalla. Bien, así que espero no extenderme tanto como para darle ya más auge a la parte práctica más que la parte tan teórica que a veces es un poco densa, pero como siempre, de todas maneras, siempre es necesario que también revisemos también la parte teórica, porque de hecho a través de eso nosotros vamos a poder entender, entender todo lo que tenemos que revisar. Entonces, hasta de momento nosotros hemos revisado y hemos estado viendo lo que son, estuvimos viendo como la estructura principal de una base de datos, estuvimos también revisando cómo crear tablas, cómo insertar datos. Eso sería como el punto uno, digamos, de este módulo. Es como la parte inicial, de hecho, de ahí todo lo que podamos hacer tiene que ver con esta parte que nosotros estamos comenzando a ver. Entonces, la parte de hoy día, a continuación, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con sentencias para la definición de tablas. Entonces, las sentencias para la definición de tablas va a ser como el punto inicial. Entonces, de hecho, vamos a ver qué son los datos de DL, SQL, que ya hemos conversado un poco, sentencias para la definición de tabla y vamos a ver también los tipos de datos. Perfecto. Tanto MySQL como otros gestores de base de datos se basan en un estándar que se llama SQL. O también en sus siglas en inglés, lenguaje estructurado de queries. Eso es lo que significa finalmente SQL. Hay varios programas que comparten también esta sintaxis. Ayer ustedes me comentaban que la lógica, entonces me decía, profe, entonces la lógica de los otros programas va a ser igual. Sí, es como un lenguaje de programación que en el fondo la lógica se mantiene, pero van cambiando algunos pequeños detalles. Por ejemplo, la utilización o algunos ocupan comillas simples, otros ocupan comillas dobles, algunos declaran cosas primero, cosas después, pero generalmente se mantiene la misma lógica que hemos más o menos conversado y que estamos viendo en estas sesiones. O sea, siempre es como el mismo orden. Eh, ok, Sandra, ahí está, atento Matías, así que no se preocupe. Entonces, la idea principalmente de SQL, aparte de generar SQL, cuando nosotros hablamos que generamos un código SQL, van a tener la extensión del archivo es .SQL. Entonces, este archivo que se genera, que nosotros lo conocemos como script, generalmente va a ser la forma en la cual usted
exportar de alguna manera su base de datos. O sea, cuando yo quiero exportar lo que yo puedo crear, quiero exportarlo hacia otro equipo, hacia un equipo de desarrollo. Generalmente nosotros tenemos un archivo .sql si estamos hablando de algún gestor que trabaja con SQL. SQL entonces es un lenguaje declarativo de acceso a las bases de datos relacionales que tiene distintos tipos de operaciones. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, tanto cualquier tipo de base de datos van a tener algunas acciones eh, que son acciones comunes. Por ejemplo, permite recuperar información de las tablas, permite hacer cambios sobre las tablas, permite hacer modificaciones. Es por eso que SQL está compuesto por comandos, por cláusulas, por operadores y funciones agregadas y son elementos que se combinan para crear, eliminar, actualizar, modificar. Eso, en este caso, esos comandos que les comento, que son crear, actualizar, leer o eliminar, son las acciones que nosotros podemos hacer con la base de datos. De hecho, esto también se comentan como un acrónimo, que es el CRUD. No sé si lo han escuchado. Cuando yo digo que lo estoy anotando en el chat por si acaso. CRUD, ahí está. El CRUD generalmente, ¿qué significa? Crear, em, leer, actualizar o eliminar. Crear, de create, el read, de leer. Después tenemos el update que puede actualizar o puede eliminar. Entonces lo vamos a agregar. Crear, leer, actualizar o eliminar. Esas son las acciones que nosotros podemos hacer sobre una base de datos y por medio de SQL nos va a permitir o vamos a poder hacer estas acciones. Entonces te le preguntan, ¿para qué sirve SQL? Ah, bueno, tú puedes crear, leer, actualizar o eliminar datos de tu base de datos. Esas son las funciones principales de SQL. Para eso está creado. Entonces, dentro de estos comandos que tenemos nosotros en SQL, hay tres tipos, digamos, de características que te van a permitir hacer acciones sobre las bases de datos. O sea, la forma de manipular las bases de datos es a través de SQL. Y estos comandos están clasificados en tres grandes comandos. Están los DDL, están los DML y están los DCL. Y están en orden lógico. El primero el primero DDL va a servir o sirve para crear, sirve para definir nuevas tablas, sirve para definir nuevos índices, sirve para eh, insertar datos, por ejemplo, etcétera. Eso es lo más o menos lo que se clasifican de grande manera lo que tiene que ver con DDL. Después tenemos los DML, que sirve para generar consultas, ordenar, filtrar, actualizar los datos, modificar los datos existentes, eliminar algún dato que está. Bien, lo primero es con las tablas. DDL se relaciona con las tablas y la creación de las bases de datos. DML se clasifica con o tiene que ver con la manipulación de estos datos que usted quiere crear o que ya insertó en sus tablas. Y ya cuando hablamos de DCL, tiene que ver con definir los permisos sobre los datos. O sea, por ejemplo, cómo trabajar con crear usuarios, cómo darle permiso a esos usuarios. Todo tiene que ver con DCL. Y ya cuando estamos trabajando con lo que se llama transacciones Transact SQL, eso se denomina TSL. ¿Bien? Que tiene que ver con los comandos que usted puede hacer cuando veamos Transact SQL, que también alcanzamos a ver nosotros en este módulo. Entonces, por eso yo también les comentaba que nosotros el orden de la plataforma, bueno, el orden sugerido, ¿cierto? Pero no obligadamente nosotros tenemos que hacer ese orden, sino que el orden tiene que ver con esto. Primero partimos con las bases de datos, después vamos con DDL y después vendría DML, la lección 3. Bien, ahora ya yo creo que aquellos que no entendían el por qué, ahora les hace más sentido. DDL primero, definición de las tablas, DML, después podemos manipular los datos existentes o consultas y ya después tenemos los otros comandos que están hacia adelante.
Bien, todo lo que tiene que ver con los DDL, como les comento, entonces va a tener que ver con la creación de las tablas, las relaciones entre las tablas, van a tener con la creación de llaves foráneas, la creación de las columnas, em, las restricciones que hemos comentado. Todo lo que hemos visto es parte de DDL de momento. Entonces, para nosotros cuando necesitamos comprender o estamos creando las tablas, lo primero que debemos hacer cuando nosotros creamos una tabla es determinar el tipo de datos que van a contener. Bien, y de hecho ya nosotros sabíamos que, por ejemplo, en Java teníamos algún tipo de dato que nosotros clasificábamos. Por ejemplo, cuando teníamos números enteros, decíamos que es un número int. ¿Se acuerdan? Sí. Después cuando decíamos que era string, letra y número, es un string. El número con decimal era un número del tipo doble. Era un número que estaba ahí. Entonces, así como en Java existe una clasificación, digamos, del tipo de dato, acá también en MySQL o en SQL o cualquier otro motor de base de datos, también tiene su propia clasificación. Entonces, en Java, ¿cierto? Tenemos Java tiene una clasificación del tipo de dato. Bien, ¿cuál era? String, double, float, char, time, int. Bueno, estos son los datos. Recuerden que hay datos, eh, tipos de datos primitivos y no primitivos. Los no primitivos son estos y los primitivos es integer, style, string. Ya, eso es materia del módulo anterior. Entonces, acá en Java, claro, existe una clasificación. Y acá en SQL también tiene tiene también una clasificación. Bueno, más que clasificar, tiene que ver con la estructura de la tabla. Bueno, no lo vamos a poner en SQL porque MySQL Workbench. Bien, porque dependiendo del gestor, hay algunos que los clasifican de distinto nombre. Bien, pero ahí usted me dice, profe, ¿cómo puedo saber todo eso? Bueno, generalmente yo lo que vamos a hacer ahora, después creo que tengo un manual de MySQL Workbench. Ya entonces, yo generalmente la parte como herramienta segura que yo tengo para cuando yo no sé algo, bueno, aquí le pregunto a internet, a veces, no siempre, pero mi primera fuente generalmente, al menos por ejemplo en Android también es los manuales de usuario. De hecho, todo, por ejemplo, en su mayoría, Android tiene su manual oficial. Kotlin también tiene un manual oficial. De hecho, tiene su documentación oficial a través de Internet también. Entonces, cuando usted no sepa algo de algún programa, le puedes preguntar a Internet, sí, pero ya si quiere como tener un... 200 no sé qué, me botó de la... Hoy Me, a mí también me votó. sí, es que sabes lo que pasa, Matías, yo creo que están... sigue siendo con filtro. Lo que pasa, me da la impresión que... deben tener, o sea, hay varias personas que tienen el mismo usuario. Entonces, por ende nos va votando. Si alguien ingresa con el usuario, ya te vota. Debe tener como un límite. Vamos a tener que comentar ahora después ahí el Cacho, yo detalle porque. estás como Sí. Mario, pero yo estoy como posición a 2 de nuevo. No cacho. Eh, a ver, deja ver ¿O si no? puedo. Sí, pues estoy como posición a yo 2, tú estás como Mario. ¿O no? Qué raro.
Sí, dice, no, te estás como Mario Canedo. Sí, ahora me di cuenta. Tú estás como Mario Canedo ahí en la parte. Yo salgo, ¿cómo se la posiciona? ¿Nos cambió el usuario? Están al revés, sí. Un momento. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, vamos. Me parece que sigo como la posición a 2. Yo cambiar nombre. Déjame ver si me puedo cambiar el nombre. Ah, listo, ahí sí. No sé qué. Me da la impresión que cuando alguien toma la sesión fuera, ¿cierto? De Matías o yo, no, nos vota ahí. Debe ser eso. Bien. Entonces, como les comentaba antes que me cayera de la sesión, claro, nosotros tenemos entonces la clasificación también de los datos. En MySQL Workbench también va a tener su propia clasificación de los datos. Eh, bueno, dependiendo del gestor, como el motor de base de datos, va a tener algún tipo de dato que quizás otro no tenga. Ya así que puede ir variando un poco como respecto también a eso. Ahora bien, entonces estos tipos de datos son los que debemos conocer nosotros antes de crear la tablita, debemos conocer el tipo de datos. ¿Cuáles son? Estos son los que vamos a ver a continuación. No necesito que se los sepa de memoria porque, para serles sincero, ni yo me los sé de memoria porque son muchos. Imagínense cuando maneja varios motores de base de datos. No, complejo, complejo. Entonces vamos con estos tipos de datos de manera, de forma general, van desde los datos más pequeños hasta los datos más amplios. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que usted quiera guardar en memoria, van a ir ocupando una cierta cantidad de bytes hasta llegar a tamaños mayores. Recuerde que un byte, ¿cierto? Es un tamaño pequeño que en el fondo guarda un estado, digamos, guarda unos valores dentro de su memoria. Bueno, las cosas que se ejecutan en la memoria temporal se ejecutan en la RAM y la otra ya cuando usted guarda algún tipo de información, se guarda también en memoria. Entonces, estos bytes van desde el 1 hasta elevado hasta números muy, muy amplios. Es lo mismo cuando nosotros hablábamos de números in, double o long, ¿cierto? Iban guardando desde los 8 bytes, iban guardando hacia adelante. Entonces, entre más, si usted necesita tener valores que son mayores, debería entonces elegir, obviamente, con una mayor cantidad de bytes para que la memoria tuviera un espacio suficiente como para que se pudiera guardar el número que usted o la información o el tipo de datos que usted quiere guardar. Dentro de estos valores, primero están los valores numéricos. Están desde el tiny hasta el valor real, bien que yo diría que son dentro de los más usados. ¿Cuál es el valor estándar? Número entero. Ya si usted quiere un número con mayor precisión, un número con mayor espacio en memoria, diríamos que es un número doble. Entonces, si se fijan, por ahora coincide como con lo que usted había visto en Java. Entonces, cuando usted vea un tipo de datos doble, ok, es lo mismo que en Java. De hecho, también tenemos. Ahora la diferencia es que acá, por ejemplo, en SQL o en MySQL, los tamaños como tal, hay valores que son de alguna manera como intermedios. Tiny, small, medium mind, integer behind, o float, double, double con precision, real, decimal o numeric. Entonces ahí están algunos que están acá adentro, ¿cierto? Que van desde tamaños pequeños hasta tamaños que son un poco más amplio. Todos estos valores están presentes también en MySQL. Todos los que usted ve son parte también de nuestro gestor de base de datos. Numéricos, los que usted ve recién. Bien, esta presentación es la que les compartí ayer, así que no.
¿Dónde está esa presentación? Está. Bueno, si alguien no tiene esa presentación, la cargo ahora in situ. Un segundo. Manual sentencias PPT. Ah, si alguien no tenía la presentación, ahí está la presentación de nuevo cargada. Bien, cuando nosotros, cierto, en particular, bueno, en Java igual existe el tema simil respecto a las fechas. Eh, las fechas como en particular, en Java, por ejemplo, es un date. Y de hecho también en Java, además, hay una librería que se puede importar, que es la librería que se llama Calendar. Import.java.util.calendar. Entonces, si usted cuando quiera manejar fecha o ese tipo de valores, debería ocupar esa librería. Entonces tenemos desde date hasta year. Date, entonces, ¿qué es un tipo de dato date? Es la fecha y la hora. Entonces tenemos date, que sería día y hora. Después tenemos that time, tenemos time stamp. Timestamp también es cuando usted quiere tener la hora, digamos, de su ordenador. O sea, toma exactamente la misma hora que usted tiene en su ordenador, lo agrega. Date entonces que almacena solo fecha, solo la fecha, año, mes y día. Ese es un date. El formato de un date sería al revés, pues en el formato gringo, año, mes y día. Lo que estoy comentando lo anoto ahora enseguida en el chat. Entonces, después tenemos el DatTime, que en este caso almacena fecha y horas completas. O sea, la fecha más la hora. Eso es un DatTime. Después tenemos el timestamp, que va a guardar la fecha y la hora dependiendo de la zona horaria. ¿Cuál es la zona horaria? La que tiene su ordenador. Entonces te toma generalmente a través de tu equipo, usted sabe que está configurado, no sé, pues dice zona horaria en tal ciudad, en tal local. Entonces te toma ese valor y te lo va a guardar. Entonces, dependiendo de la zona horaria, te va a guardar en un formato de año, mes, día, hora, minuto, segundo. Después tenemos el time, que sería solamente el tiempo, y el año, solamente el año que estamos cursando. Entonces ahí tenemos desde el date hasta el elemento que... le copio lo que estaba diciendo. Déjenme en mi tomador de notas. Dejé transcribir lo que estaba diciendo. Ahí está. Bueno, ahí está. Lo primero está el date, ¿cierto? Después tenemos el tap time. Después tenemos el timestamp. Eh, Timestamp, tenemos el time, que es el tiempo, siempre, solo la fecha, solo la hora, perdón, sin fecha. Está el time. Y luego tenemos el year, que sería como solo el año. Ya como dato ahí, no sé si bizarro, pero dato extra. Guarda guardan rangos de 1901 el año hasta 2155. Entonces dicen por ahí algunos que ya las bases de datos, la inteligencia artificial ya saben qué año va a terminar, se va a acabar el planeta. Entonces por eso, como dice Andrés, el 2155 se debería acabar se debería acabar el mundo. Me acuerdo mucho algo aquí en el año, ya, pero no es tanto tiempo, por favor, no crean que es mucho tiempo. En el año 2000 era lo mismo, decían que como se iba a resetear el tema de las fechas de nuevo, 2002, 0000, iba a provocar una falla a nivel global en cuanto a las bases de datos, de la información, que los cajeros se iban a echar a perder, que el dinero se iba a extraviar. Y de hecho mucha gente afirmaba en base a eso, como a ese
a ese evento que se iba poco menos a acabar el mundo. ¿Ya? Y por ahí, sino en varios, en algunos países de Sudamérica y también en Estados Unidos, mucha gente en ese tiempo se suicidó también por pensando que se acababa que se iba a acabar el mundo. Pero bueno, de aquí a la fecha no ha pasado nada. Así que el 2155, bueno, no sé, quizás estamos en 2025, ni a cañones, ni a cañones vivimos ahí. Esa fecha, sí, si se acabara el 2155, no se preocupe. Porque hay gente que ve, no, el 2150, pero sí. No, o sea, lo más probable es que ya ni estemos ninguno, ¿no? O sea, de hecho, no va a haber ninguno de nosotros. Así que no se preocupe, pero el 2155, entonces ahí se acaban las fechas del tiempo, del ya. Vamos con, ya, entonces tenemos los números, los tipos de fecha, están también los tipos de cadena, y digamos, la lógica también de nosotros poder guardar estos números es como en Java. Entonces están desde caracteres chiquititos, char, hasta valores un poco más amplios que serían los long block o los long text. Generalmente, yo lo que he visto así como en general son los varchar, ¿ya? Lo otro así como datos tan extensos, no sé, a no ser que imagino yo que sea un diario que está guardando sus réplicas, ¿cierto? Las está guardando de manera digital. A lo mejor necesitaría una longitud muy extensa para los textos, pero generalmente que cae dentro de la clasificación de todos los valores. Eh, entonces, Van Barcha 255 se acaba en todos los campos, qué horror. Sí, de hecho, bueno, Barchar no, dejen consultarle ahí. Barchar, ¿cuál es la extensión máxima? Va a depender igual, obviamente, de la memoria. Pero generalmente Varchar tomaría lo que cabe en un byte. Entonces la extensión máxima de un varchar en MySQL, bueno, varchar significa carácter, almacena cadenas de texto de longitud variable, y la extensión máxima puede tener hasta 65.535 bytes en toda la fila. Eso, eso generalmente son muchos caracteres, así que no debería caer como en eso también. Es decir, nosotros podríamos tener hasta 16.383 caracteres en marcha. Esos son los que representan los 65.535 bytes. Sí, pues entonces ya tendría que ver ya a un texto muy amplio, pero por ejemplo, cae dentro de la clasificación de un bar chart todo lo que usted hace habitualmente no sé, pues en un formulario, en un registro, en una opinión, reclamos cartas al director. De más que te cae en un varchar, pues no necesitas un número long block de longitud para hacer eso. Bien, acá están las clasificaciones también dentro de la presentación. Están los char y ¿cuál es la diferencia? Guardan lo mismo, pero su extensión va siendo diferente. Todos guardan los mismos tipos de caracteres, pero van extendiéndose. Bueno, acá hay un poquito eh, finalmente, de alguna comparación. Por ejemplo, acá tenemos una comilla simple, es un byte o ocuparía ese valor. Entonces, generalmente acá son 5 bytes y todo esto que está acá generalmente alcanza muchos valores que están hacia el lado. Eso es lo que quiere decir. No es que vamos a vernos como eh, restringidos por el valor que nosotros queramos finalmente agregar, sino que siempre va a estar ahí, nos va a alcanzar. Muy bien, ahí tenemos los tipos de datos, entonces existen tipos de datos numéricos, tipos de datos de fechas y tenemos los tipos de cadena. ¿Existen otros? No. Serían las clasificaciones, digamos, tenemos grandes clasificaciones y dentro de eso está las clasificaciones que son más pequeñas.
¿Cuáles son las sentencias de DL entonces? Las más comunes está dentro de DL está entonces es el lenguaje de definición de datos y su estructura y generalmente incluye órdenes para modificar, para borrar, definir las tablas que se almacenan en los datos. Recuerde, DDL tablas, no estamos hablando todavía de los datos. Hay cuatro operaciones básicas que son en este caso basados en DDL. Está el create, está el alter, está el drop y está el truncate, que vamos obviamente a hablar enseguida. Perfecto, primer comando genérico, genérico. Para crear cosas, comando create, siempre. ¿Qué podemos crear acá? Tablas y bases de datos. Entonces, no existe otra cosa. Lo otro que puede hacer, que después vamos a ver más adelante, para crear procedimientos almacenados. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Bueno, un procedimiento almacenado, aparte de tener de algún sentido consultas, es un bloque de código SQL. Bien, es como una sentencia de programación en Java, pero en SQL. Y este procedimiento almacenado almacena almacena en la base de datos y puede ser ejecutable varias veces. Es como un código reutilizable. Entonces se usa para, no sé, cuando usted tiene una tarea repetitiva, por ejemplo, como inserciones, consultas, actualizaciones. Supongamos que usted tiene tiene un sistema de venta. Entonces te dice que obviamente no, cada cierto rato, a medida que se vaya haciendo ventas, ¿cierto? Tú quieres ver el saldo total actualizado. Entonces, para que tú no tengas que estar consultando el saldo actualizado, lo que se hace es hacer un procedimiento almacenado o una tarea repetitiva automatizada, que en el fondo te va a ir mostrando el total de forma automática. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos que son repetidos, cuando ya tenemos algún tipo de consulta o algunas acciones que sabemos que se van a hacer más de una vez, a un procedimiento. ¿Cuáles son las ventajas de estos procedimientos? Son reutilización del código, está el mejor rendimiento, está la seguridad y la abstracción. Entonces, ¿por qué es esa abstracción? Recuerde que Abstraver tiene la abstracción en Java, tenía que ver cuando nosotros los atributos los dejábamos ocultos. Eso es abstraerse, está abstraído, está escondiendo sus atributos. Acá en la abstracción en base de datos quiere decir que cuando el usuario generalmente ve el resultado, ve los productos que tiene o ve el saldo total, pero desconoce la lógica interna de lo que se hace. Pero la lógica interna entonces es este procedimiento almacenado. Ya lo que les dije ahora en el chat ahí como un comentario. Eh, bueno, ¿qué otra cosa puedo crear también vistas? Vistas es como una especie de lo mismo, es como una especie de consulta que usted quiere guardar y la deja guardada en la base de datos para no estarla creando otra vez. Lo deja ahí como un procedimiento también almacenado o una vista. Entonces el comando create sirve para crear tablas, crear base de datos, crear índices, crear procedimientos almacenados, crear también nuestras vistas, por ejemplo. Ya, se entiende el primer comando, ¿verdad? Comando create. ¿Alguna duda con el comando create? ¿Dudas con este comando? ¿Dudas con esto? Profe, ¿se escucha? Sí, dame un instante para subir mi. Le- Ahora sí. Ahora sí. Eh, con respecto a lo que estaba comentando de procedimiento almacenado, me di cuenta que en SQL cuando uno crea una tabla, por ejemplo, uno no puede repetir ese comando después porque te dice la tabla ya fue creada. ¿A eso se refiere con el tema de procedimiento almacenado? O sea que no es como Java que uno cuando ejecutaba el código completo se ejecutaba de una se ejecutaba todo de una, como si partiera de cero. O sea, no tenía, te volvía a crear los datos de información y todo. Acá no te permite hacer eso. Acá una vez que tú ya ejecutaste el comando crear tabla, ya ese comando no lo puedes volver a ejecutar, ¿verdad? Es que más que crear el comando, sí lo puedes reutilizar. Lo que pasa es que cuando tú creas algo, ya digamos, lo ejecutas,
eso se, digamos, ya sea una tabla, ese nombre como que queda de alguna manera restringido. Entonces, el tema finalmente lo que hace que no puedas volver a utilizar eso, basa principalmente porque busca el nombre que tú estás creando y como ya está utilizado, como que queda inutilizable. Entonces, más que nada, es un tema que toma el nombre, digamos, principal de la tabla, y eso es lo que no se puede repetir. Pero el procedimiento almacenado como tal tiene que ver con código que nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar. A ver, aquí tengo, por ejemplo, un procedimiento ahí en el chat, lo voy a agregar. Dice, por ejemplo, crear procedimiento almacenado. eh, bueno, me estoy adelantando, pero crear procedimiento almacenado donde el, eh, el total de empleados va a ser el load total que tenga en la entrada. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, behind, hace esta consulta, seleccionar la cantidad del total de los empleados. Entonces, eso de forma automática va a ir haciendo esa consulta. Entonces, cuando nosotros hablamos de un procedimiento almacenado, estamos hablando de un tema repetitivo que finalmente se va a hacer de manera autónoma. Por ejemplo, un incremento. Si tenemos un incremento con un valor, queremos que todos los usuarios tengan un incremento de un 10% a su salario. Ah, entonces yo digo, voy a hacer un procedimiento almacenado que le va a aumentar el sueldo al usuario en un 10%. Entonces a lo que tiene le va a ir sumando y eso también lo puedo, es como programar también con SQL. Entonces si yo puedo hacer cosas con Java, con SQL también puedo programar. De hecho, SQL igual es considerado un lenguaje de programación. Vamos con el siguiente comando, ¿ya? Porque después lo van a tener que... yo creo que voy a ver los comandos, ¿cierto? Y después ya vamos a... Los voy a dejar ahí trabajando en la actividad para que puedan... bueno, ahí vamos paso por paso. Comando alter. Entonces, el comando alter se utiliza para modificar la estructura de una tabla existente. Entonces, supongamos que tenemos una tabla llamada clientes, con las siguientes columnas. Tiene ID, tiene un nombre y tiene un correo. Esas son las columnas. Entonces, los datos que en este caso se van a ir agregando en forma, bueno, en forma horizontal, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces se van a ir llegando hacia abajo. Si hay un cuarto, se posicionaría abajito del ID3. Entonces, el comando alter, si queremos agregar una nueva columna, entonces, quiero agregar una nueva columna, me faltó el teléfono. Entonces yo diría alter table, clientes, que es el nombre de la tabla, añadir teléfono, que es un varchar de 20. Yo ejecuto este comando, alter table, y me va a agregar el campo teléfono. ¿Cómo lo va a agregar? Con un null. No podría decir, por razones obvias, añadir teléfono varchar not null. Nada, porque no puedes, tienes que crearlo para después insertar los datos. Y después de insertados los datos, ahí podrías hacer una modificación que fuera cambiar la restricción. Ya no sé si me van comprendiendo. Tengo que crear las cosas como para poder hacer cambios sobre ellas. O sea, no puedo decir not null si ya está creado, o sea, no estaba creado al principio. Entonces, los gestores de base de datos igual son bastante lógicos. ¿Lógicos en qué sentido? En que tienen un orden, digamos, un orden de creación. Si yo quiero ocupar algo, tiene que estar primeramente creado. Si quiero modificar, quiero relacionar una tabla, tiene que estar primero la tabla relacionada para poder conectar con la tabla que quiero anidar. Siempre es así. Lo otro, recuerden que siempre aparte de agregar estos comandos, ya sea, bueno, el comando create y el comando alter, tiene que usted especificar la base de datos con la cual usted quiere trabajar. Entonces, para yo asegurarme que estoy trabajando sobre la base de datos que yo quiero, yo ocupo el comando use o use data, bueno, generalmente use database. Entonces, con eso yo me aseguro que estoy trabajando con la tabla que necesito. Ahora, si usted no está seguro, bueno, dice eh, select database, paréntesis, punto y coma, y ahí usted se asegura si está trabajando
con la base de datos que tenía usted o había definido. Bien importante eso, porque si no, recuerde que el gestor lo primero que hace es que usted le crea o le va guardando cosas en cualquier tabla. Generalmente está la por default, creo que SYS, al menos en mi gestor, la base de datos por defecto que está creada es SYS. O también algunos aparece la versión Sakila. No sé si han visto también esa base de datos en el lado izquierdo. Y si usted no especifica dónde guardar la información, le va a guardar la tabla o le va a guardar los datos en alguna base de datos por default, o en el peor de los casos les va a decir que no tiene seleccionada una base de datos. Entonces, todos estos comandos tienen que tener un contexto. Y ese contexto es en qué base de datos yo necesito trabajar o qué necesito guardar. Entonces el comando alter sirve para modificar las columnas. Tamara dice, profe, asumo que en esa columna se agrega al final de la tabla, pero si se quiere agregar entre medio se puede. Tú me dices cómo modificar modificar, digamos, como el orden de las columnas, ¿cierto? Sí, eso es lo que entiendo, ¿sí? Sí se puede, pero sí se puede agregar entre medio. ¿Cuál es el comando? De hecho hay un comando que se llama after. Entonces, supongamos que yo quiero agregar la tabla la quiero agregar entre medio después o antes del nombre. ¿Ya? Entonces usted dice alter table, empleado, añadir email, por ejemplo, y digo bar 302 y digo que es after del nombre, después del nombre. ¿Ya? Lo que dije acá, ahí está. Sí, lo que acabo de decir está alter table, empleado, añadir el correo, bar 300. Entonces, cuando yo con el comando after digo después de esto. ¿Se entiende? Si usted quisiera hacerlo después del ID, after ID. Ahí se puede hacer eso entre medio. Ya veo, si me van preguntando, yo les voy a responder. Entonces, claro, igual ir más allá, no es que, claro, voy a tener las tablitas. Siempre la tabla va a estar ahí al final, puedo hacer también al principio. Entonces, ahí tenemos la solución. El comando alter también, bueno, sirve para cambiar, aparte de agregar columnas, ¿cierto? También podríamos hacer otras acciones que están relacionadas también con nuestra base de datos. Am, entonces, para modificar, para agregar, para añadir cualquier tipo de columnas, entonces está el alter. Agregar columna, alter. Para modificar una columna, alter. Para eliminar una columna, alter. Lo vamos a ver ahora en el IDE. ¿Les parece? Yo voy a ir anotando todo lo que pueda hacer para que tenga no, un recetario ahí como que estaban haciendo el otro día en el ayudantía de la tarde, un recetario. No me acuerdo, algo así escuché. Sí, parece que sí. Para que tenga usted, no un recetario, pero que tenga un glosario ahí de comandos tipo de base de datos. Comando drop. Entonces el comando drop es para eliminar un objeto de la base de datos. La diferencia con el drop, que finalmente, bueno, drop y también truncate son para eliminar. Eh, pero en este caso, la diferencia es que el drop elimina todo. ¿Ya? O sea, elimina el objeto, elimina la tabla, elimina los contenidos, entonces elimina el procedimiento almacenado, elimina la base de datos. Ahora, igual entender que esto no es también no es tampoco tan directo, porque si usted, por ejemplo, si tú quieres borrar una tabla que está anidada, categoría y producto, ya, voy a borrar la tabla categoría. Te va a decir que si hay datos insertados, te va a decir que no puedes eliminarlo mientras las tablas estén relacionadas. Entonces, por eso que tenemos, cuando usted quiere hacer un borrado así rápido, que quieres que te quedó mal la tabla, que la voy a hacer de nuevo. Entonces yo digo drop table y esto te hace un barrido, los datos y la tabla. Drop database también te borra la base de datos así. Adiós base de datos.
Bueno, comentario entre medio. Cuando nosotros tenemos aplicaciones móviles o cuando tenemos algún tipo de programa, la respuesta, les pregunto, ¿ustedes qué piensan? Cuando el usuario elimina algo, ¿se elimina también de la base de datos? ¿Qué creen ustedes? Ahí cuénteme su opinión. ¿Usted cree que se elimina, eliminamos algo cuando el usuario, voy a eliminar mi mensaje? ¿Se elimina la base de datos también? ¿Qué creen? Ya, Edison dice que no se, no, se cambia en estado. ¿Qué dice el resto? Vamos ahí, opine, participe. Participe para que nos entretengamos más y la clase no sea una lata ahí monótona que yo esté hablando. Dice, ¿sí cuando pregunto podría repetir la pregunta? Claro, repito la pregunta. Yo cuando elimino algo de, por ejemplo, un mensaje de una aplicación, ¿eso se borra también de la base de datos del programa? Les pregunto, ¿no se elimina? Bien, ya Valentina dice que tampoco, ¿qué dice el resto? Vamos, participemos, vamos. Así aprendemos todos más. Yo también aprendo también de ustedes. No se elimina. ¿Y alguien más, alguien que tenga opinión? Bueno, hoy día hay varios que se quedaron dormidos, parece. No, no lo sé. Ya. Bueno, la respuesta, como decían sus compañeros, es que claro, generalmente Andrés dice que no, lo más valioso que tiene que la aplicación es la información del usuario. Entonces, justamente no, cuando nosotros tenemos alguna aplicación, un programa, nada se borra. Entonces, como decía Edison, parece, sí, o Edison. Como decía Edison, no se borra nada por un tema de seguridad, solamente se cambia, lo que ustedes es como que se cambia en estado. Entonces, entonces la información como tal o los datos, claro, visualmente usted no los puede ver porque se cambió el estado. A veces se ocupan eh, unas columnas auxiliares que, por ejemplo, pueden ser una variable booleana, que sea true o false, ¿cierto? Y dependiendo de eso, se va a desaparecer para el usuario. Pero en la interna nada se borra. No, pues imagínense que tuviéramos, bueno, en nuestro programa lo más probable es que sí se borra, pero generalmente cuando nosotros tenemos algo, simplemente cambiamos de estado. La información, como decía Andrés, es lo más valioso, así que no debería borrarse así como de buenas a primeras. Entonces, cuando usted quiere borrar así algo violentamente, dice drop. Ahí ya se va la información. ¿Cuál es la diferencia del truncate? El truncate elimina solamente el contenido. Por ejemplo, si tengo una tabla, me va a borrar los datos. Pero obviamente este truncate va con una condición. Mm, o sea, perdón, no va con condición. O sea, va finalmente simplemente elimina todo. No te pregunta, oye, ¿quieres eliminar un dato? No, elimínalo. Ese es el truncate. Entonces el drop es más violento y el truncate borra, pero borra de forma más superficial. ¿Ya? Porque el drop es capaz de borrar un esquema, borrar todo el conjunto de cosas que podemos tener, es capaz de eliminarlo. Entonces tenemos create, alter, está el drop y está el truncate. Bien, ahí están los comandos básicos de DDL. Entonces, todo lo que podamos ver están dentro de esos comandos para la creación de nuestras tablas y de la base de datos. ¿Ya alguna duda con esto antes de seguir con las siguientes dudas? ¿Con alguno de estos comandos? Por favor, si alguien tiene alguna consulta, me habla ahora o cae hasta el siguiente módulo. ¿No? O hable después. Bien. Vuelvo a insistir, pues, usted sabe que estamos atentos aquí a sus consultas, ¿no? Me río un poco porque o sea, bueno, a todos les pasa, sí, no es que yo me crea dueño de la verdad ni que me la sé todas porque no es así. Pero igual yo tenía un compañero igual seco, seco bastante, bastante ahí, buen profesional, pero se ponía un poco nervioso cuando le preguntaba. Pero no sé, era un tema de inseguridad porque el tipo es súper preparado. Ahora ya con los años se soltó, pero hay gente que no le gusta que le pregunten porque hay gente que piensa que las preguntas a veces son como que no sé si llevándole la contra, pero es como que
Pero a mí en lo particular, si alguien me dice, profe, ¿sabe que yo creo que esto es así? Bien, me parece bien, no me creo dueño de la verdad absoluta y nadie es dueño de la verdad absoluta, de hecho, complejo. Bien, dentro de este contexto, ¿cierto? De la creación de las tablas y todo eso, está también el tema del incremento. Entonces el autoincremento, ayer ya lo utilizamos de alguna manera. Entonces cuando nosotros queremos, esto es súper útil cuando queremos generar valores automáticos, bueno, decimos autoincremento. Para que esto de forma automatizada, sobre todo si tenemos una secuencia de números hacia adelante, imagínese usted, está preocupándose usted de agregar el valor que usted quiere. Gracias, Andrés, que la plataforma no olvide. Entonces, obviamente yo no puedo estar ingresando manual, va en el usuario 1934, 1935 ahora. No tiene sentido. Entonces, por eso que nosotros ocupamos lo que es un autoincremento o es un incremento de forma automatizada. Y como ayer comentábamos también, este autoincremento, después cuando yo hago el insert, no tengo que yo agregarlo, sino que finalmente yo si tengo esta tabla de categorías que tiene un ID, que tiene una extensión de hasta 11 elementos hacia el lado, va a tener un nombre, varchar, y va a tener observaciones. Y después cuando yo tengo que hacer un insert, digo entonces simplemente la categoría y agrego las observaciones. Entonces esta parte del ID, como es auto incrementable, yo no tengo que agregarlo de forma manual, se agrega de forma automatizada. Ok, tenemos el comando drop que también sirve para eliminar también finalmente un objeto. Ya dijimos que puede ser además de lo otro, puede ser también una tabla, una vista, un índice, un trigger, una función, un procedimiento, cualquier otro objeto que el motor de la base de datos lo soporte. Cualquier cosa que quiera eliminar, drop. Profe, no funciona, drop. Entonces, profe, no toma nada, drop. No, cuidado con el drop. Creo que ahora, volviendo a eso un poquito, generalmente hay algunas, al igual como en programación, como habían algunas sentencias que no se ocupan, también en X empresas tampoco hay comandos que no permiten usar en las bases de datos, por temas de seguridad. Entonces, uno de ellos, no en todas, pero dice drop, no drop. Bien, ahí está Bien, dentro de las tablas también, aparte de agregar algunos, por ejemplo, utilización de algún tipo de autoincremento, nosotros podríamos agregar también algunas restricciones. Las restricciones entonces son como reglas que nosotros cuando creamos las tablas deberíamos respetar. Entonces estas restricciones que nosotros tenemos tienen que ver con eh, cosas que no podemos o que deberíamos agregar dentro de la creación de nuestras tablas. Una restricción, entonces, es una regla que se aplica en las columnas de los datos. También evita que se ingresen datos no válidos o que no tengan una precisión de confiabilidad. Entonces, también tenemos que se aplica a nivel de columna o de una tabla. Y también estas restricciones, ¿dónde se agregan? Es cuando nosotros definimos un tipo de dato, en la columna agregamos también la restricción en sí misma. O sea, yo tengo que de alguna manera asegurarme que lo que voy agregando en mis datos sean, digamos, el formato correcto, cumplan con el esquema correcto, a pesar que se supone que desde la parte de Java nosotros ya deberíamos tener como el formato tipo para agregar la base de datos. O sea que si yo, por ejemplo, tengo que guardar una fecha dentro de mi base de datos, yo ya en Java debería haber tenido lo que el usuario ha ingresado. Ya usted sabe, validaciones, do while, try catch, todo eso, formatear con la clase string, quitar los espacios, todo eso entonces yo lo tengo que pensar antes de tiempo. O sea, después no puedo yo conectar con la base de datos y no me preocupé de validar los datos antes y no, es que y ahí te va a dar otro tipo de error, pues no va a ser un error a nivel de Java, sino que va a ser un error a nivel de base de datos.
Entonces, generalmente todas esas cosas que usted más o menos ya sabe que podrían ocurrir, por ejemplo, ya, si usted va a guardar un root, ahí tiene que, en este caso, tiene que obviamente tener o entender que todo ese tipo de formato debe preverlo antes de. ¿Ya? Profe, falta subir la clase. Ok, ya lo vamos a ver. Dejen ver porque no lo tengo claro quién. No, conste, no estoy echando. Si está Matías, no estoy echando la culpa a Matías tampoco, pero no tengo claro si tiene que hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros, lo hace la organización, no lo sé. Así que voy a ver ahí el instructivo y voy a ver que si es mi responsabilidad lo voy a hacer. Ya, así que, pero deme ahí un ratito, después lo reviso, Pilar, para que pueda ahí cargar la parte ahí de los videos. Entonces, todo eso, estas restricciones, nosotros tenemos una forma de asegurarnos antes de ingresar a la base de datos, también agregamos otras restricciones dentro de nuestras columnas. Bien, entonces es súper, súper necesario que estén ahí utilizadas. Restricciones de uso común, bueno, unique. Lo leo textual. Es una restricción de MySQL que se utiliza para especificar los valores en una columna de una tabla deben ser únicos. Es decir, que no puede haber duplicados o duplicidad en la columna. Al agregar la restricción unique a una columna, se asegura que cada valor de esa columna sea único en la tabla. Ya, o sea que el valor va a ser único. No puedo tener más de dos. Valor único, un root, eh, un teléfono. Si usted le dice, puede tener un teléfono, le digo, único. Puede tener una dirección, único. Puede tener puede tener un auto. Bueno, puede tener los que quiera, pero si le dice, debe tener un auto único. Puede tener un departamento único. Entonces, esta restricción cuando necesitamos que un campo no se pueda repetir o no pueda tener más de uno, yo digo que es único. Sería como la relación de, no estoy viendo relaciones ni multiplicidad todavía en base de datos, pero sería como de uno a uno. Ya, eso es lo que está intentando decir el uno. Queda poquito, quedan 28, 29, quedan 6 láminas. Acá y se especifica después del valor, por ejemplo, dice Scout Varchar. Y en este caso dice que es valor único. ¿Cuáles son las restricciones como de uso común? Bueno, dejen ver, están acá abajo. Ya, son estas que están acá. Las más comunes, not null, unique, que estaba acá arribita. Eh, Tenemos también la primary key, la foreign key y tenemos el check. Vamos a ver una por una esto y ya terminamos la parte como técnica. Restricciones de uso común en las columnas. Not null. ¿Qué quiere decir esto? No puede quedar nulo, no puede quedar vacío. Entonces, generalmente cuando tenemos un valor not null, estamos asumiendo y estamos diciendo que este valor no podría quedar en cero, no podría quedar is empty, no podría quedar vacío. Es un dato obligatorio. Es decir, por ejemplo, si usted tiene que hacer una base de datos de un sistema de votaciones y le dicen el voto no puede quedar en blanco. Entonces usted dice que es not nulo, o sea, debe tener un check o debe tener un valor. No nulo, no vacío, no en blanco, no nada, tiene que tener algo en la columna. Ejemplo, create table, clientes, ID in, es un nombre varchar, no null, y tiene un correo, también es un varchar. Es decir, el nombre del cliente no podría quedar en cero, vacío, nada, not null. Restricción de primary key. Toda tabla, forever, por siempre, debe tener un valor único en la columna de la clave primaria. La clave primaria puede contener un valor único para cada registro en la tabla y no puede contener valores null. Bien, no puede ser null, no puede quedar como null. Ah, sí, ¿cómo? Bueno, algo se me había ido. Claro, si yo digo no null, no puede quedar nulo, pero si puede, y si yo creo que podría ser null, no lo agrego no null. Entonces, si acá no tiene no null, queda como, podría tener un cliente sin nombre. ¿Bien?
Si quiere que eso no sea nulo, lo especifica. Después tenemos las restricciones de uso común, primary key, que es toda tabla, va a tener este valor y es único en la columna. Es único en una columna y es único para cada dato. No existen muchas primarias, llaves primarias, si podríamos tener un conjunto de llaves primarias que hagan una primary key. Ya, eso sí se puede. Es como agrupar columnas para generar una única llave. Bien, eso sí se puede hacer. Pero la llave primaria siempre va a ser una, a pesar que podría estar compuesta de muchas cosas. Pero por lo general, una tabla, una llave primaria. ¿Cómo lo especifico? Digo el tipo, el nombre del dato y ID, el tipo de dato y la especificación que es primary key o la restricción de primary key. Profe, ¿se puede poner auto increment en la primary key? Claro, diría ID in primary key auto increment. Así en la misma línea, Andrés. Se puede poner hacia el lado. Llave foránea se utiliza ¿para qué? Para relacionar dos tablas entre sí. O, o más tablas también. Entonces, ¿cuál es la llave foránea? Bueno, tenemos llaves primarias y llaves foráneas. Entonces, esas llaves que nosotros tenemos van a estar relacionadas por medio de una llave foránea. Primary key, foreign key. Tenemos los dos extremos. Entonces, estos valores que están ahí nos van a permitir relacionar o asociar estas tablas. La columna hija se convierte en una foreign key que apunta a la columna padre. En la tabla relacionada, esto significa que los valores de la columna hija deben existir en la columna padre de la tabla relacionada y que no se pueden insertar registros en la tabla hija que no tenga un valor correspondiente en la tabla padre. Es decir, tengo que tener la tabla principal con valores para poder asociarla con alguna columna o para poder referenciarle la tabla que está, bueno, no heredando, pero está conectada con la tabla principal. Es decir, si yo tengo un cliente y tengo pedidos, como tengo la tabla pedido está asociada con clientes, yo debería tener entonces el cliente primero creado para en este caso tener el pedido. O sea, no podría tener un pedido si no existe el cliente. Entonces, eso se hace por medio de llaves foráneas. Llaves foráneas. Último de restricciones de uso común. Se utiliza para limitar los valores permitidos en una columna. Entonces la restricción check se aplica a una columna y especifica una condición que debe cumplirse para que se permita un valor de la columna. Ya, o sea que si yo, por ejemplo, quiero asegurarme de que algo esté dentro de los parámetros que yo necesito, yo agrego un check. Entonces es como quiero que lo vean, es como, a la larga es como una condición. Por ejemplo, tengo mi tabla productos y con una columna precio, está el precio. Y queremos asegurarnos de que el precio de cada producto sea mayor que cero y menor que 1000. Entonces, ¿qué es como un if? Eso es lo que es un check. Digo que el precio decimal, sí, el precio es mayor que cero y el precio es mayor que 1000. ¿Qué pasa si no cumplo el check? Te va a dar una advertencia y no se va a poder, digamos, insertar el dato si no cumple con la condición. O sea que también en base de datos o también en este código, nosotros podemos validar cosas. Un precio, un rango de edad, eh, una alternativa. Y en medio de los checks también va la lógica que ustedes conocen, que sería y, o not. Eh, bueno, and, it, not, no. Y yo, por lo que me recuerdo, si me equivoco, me dicen, profe, se equivocó. Parece que es con esto. Es con el pipeline, parece que era lo. A ver, deje corroborarlo. Como. Un instante, eso es o sea, con pipeline es en Java, pero acá pero es con OR. Sí, gracias Edison, tienes razón. Bueno, ahí está
No es con pipeline, es con OR. Entonces sería AND y not. Entonces ahí están los tres condicionales. O y no. Entonces igual usted puede agregar condiciones dentro de este check. Entonces, si usted quiere que su rango esté dentro de este valor, digo ya, ok, no, no. No. Y terminamos ahí con esto. Vamos con, bueno, ya hago un resumen de 30 segundos. ¿Qué vimos hoy? Entonces vimos los comandos que son los comandos DDL. ¿Para qué sirven los comandos DDL? Mientras cargo mi presentación ahí que se bugueó. Los comandos DDL entonces son los comandos que sirven para la creación de tablas. Todos estos comandos están dentro de SQL. Y los comandos DDL son el create, el alter, el drop y el truncate. ¿Para qué sirven? Para crear, definir nuevas tablas de datos, campos e índices, columnas, modificar cosas existentes, eliminar cosas, eliminar tablas, eliminar elementos. Todos esos comandos son los DDL. Y también vimos los tipos de datos y los distintos elementos. Yo, para no bombardearlos tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar la actividad, ¿les parece? Y yo, bueno, vamos a explicar la actividad. De un instante para desplegar ejercicio. Entonces, después ya del break, yo los dejo con la actividad. Y mañana lo dejamos, si les parece, netamente todo práctico. Práctico, vemos el ejercicio, vemos ejemplos, vemos que si usted tiene consulta para no ahí bombardearlos con más info por ahora. Bien, ejercicio práctico, portafolio de GitHub de base de datos. Esto es emulado, ya, eso es lo primero que quiero decirles. No es que profe, tengo que hacer un portafolio en GitHub. Bueno, se supone que usted hizo un portafolio, un tipo portafolio en el módulo. ¿Por qué odia el GitHub si es tan, si es tan amable GitHub, Tamara? Por qué odia GitHub? Cuente. Del Visual Code encuentro que es un poco show poder subir las cosas, los repos. Nunca Ya, pude hacerlo con los comandos, tenía que hacerlo de la forma abreviada. yo generalmente, por ejemplo, bueno, ya que usted me pregunta, yo GitHub, claro, lo ocupo, pero lo ocupo desde de Visual Studio Code, no, Visual Studio Code, no, perdón, de Visual Studio, no, pues, yo que tengo los hilos ahí medio enredados, Android Studio. Desde Android Studio lo ocupo desde la parte de la consola, la interfaz, y nada, no tengo como mayores problemas, de hecho. Miren, deje ir a mi GitHub. No sé, tengo la sesión disponible acá. En mi GitHub está todo lo que está cargado, lo he subido desde Android Studio y es bien amable, ¿no? A lo mejor ahí puede cambiarle la perspectiva después cuando lo empezamos a utilizar. Ya, pero Ojalá, tuve un profe que me enredaba más de lo que me sí, ayudaba. Sí, ¿cómo se guarda el nombre ahí para dejarlo en el registro de, no, del lesionado? ¿Cómo se no me llama? acuerdo el nombre. ¿No? No. Ya, no se preocupe. No, pero es súper amigable. Yo, de hecho, como les digo, déjenme ver si me acuerdo mi contraseña de GitHub, como no. Yo tengo todo por GitHub, pero y lo que cargo lo cargo desde consola, no desde consola, no. Lo cargo desde el mismo IDE. Voy cargando mis proyectos y ni un problema. De hecho, bueno, adelantando un poco en el módulo 3 ya empezamos con GitHub y hasta el final de nuestros días. No, después olvídese que yo voy a cargarle el código ahí les comparto la ruta nomás después. Ah, 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 ah. Sí. User passkey. Activar Bluetooth, cancelar. Ya, deje ver si puedo acceder a mi GitHub. Un instante, y ya terminamos por si acaso estamos por terminar. Y ahí sí. Ahí está, miren, acá está mi GitHub. Y yo últimamente no he cargado cosas porque no estaba trabajando con Android Studio, pero por ejemplo, acá todos mis repositorios que están aquí, deje ir a mi repositorio home.bat. Repositorio.
todo lo que está en, y tengo más hacia el lado. Todo eso está cargado, digamos, con el IDE directamente. Entonces no es que yo, imagínese cargar como imposible cargar una carpetita por carpetita, entonces acá está GitHub para los que no saben, es por ejemplo que usted ocupara NetBeans y después y después con unos botones, usted envía la información acá a la nube de alguna forma. Entonces todo lo que usted hace está aquí está aquí almacenado y guardado y está disponible. Entonces, yo todo lo que voy haciendo, etcétera, lo dejo acá, está en mi GitHub. Y nada, y es la forma, digamos, bueno, GitHub y otro elemento es la manera cómo se guardan los proyectos. De hecho, bueno, ahí está mi GitHub, si alguien quiere ahí ver lo que tengo en GitHub. Es mi GitHub de clases, por si acaso, no es mi GitHub privado. Ya. Puesto aparte, vamos entonces. Bueno, eso es lo que es un GitHub, ya para aquellos que no sabían que era GitHub, es como un lugar donde usted puede guardar no solamente código. ¿Qué joven? Oh, gracias. Gra- Gracias. Esa foto es del año pasado. Es que ahora tengo el pelo, estoy con la luz, estoy con un poco la luz apagada y tengo el pelo largo, pero no tiene mucho tiempo la foto. Ya. ¿Qué es un GitHub? Ya sabemos entonces que ya sabemos lo que es. Entonces, lo que usted tiene que crear es que tiene que hacer una base de datos. Entonces, has creado tu perfil como profesional de GitHub, como parte del portafolio del bootcamp. Ahora llevarás esta información a un sistema de base de datos relacional, simulando como una plataforma centralizada podría almacenar y gestionar perfiles de desarrolladores para fines de visualización, análisis y conexión de talento. Es decir, usted va a ser como la infraestructura, no creo que suene algo tan macro, pero va a ser la estructura para que usted pueda guardar finalmente los perfiles de posibles usuarios. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Va a tener que hacer el DDL, que es lo que estábamos recién comentando, y luego vamos a hacer la manipulación de datos. Lo primero ahora, haga el DDL, ya enfóquese en la creación de la base de datos. ¿Qué es qué base de datos va a hacer? Acá el ejercicio también le especifica las tablas. Primera tabla, entonces, usted, obviamente, antes de crear una tabla, tengo que crear la base de datos. Y después acá usted tiene que ir transcribiendo lo que acá te está diciendo. Te dice, primera tabla se llama perfil de GitHub. Entonces esta tabla va a tener los siguientes campos. ID perfil, que es un tipo entero, va a ser primary key, acá está, autoincrementable. Ahí está el cursor un poco movido, pero se entiende después que, por ejemplo, el nombre completo va a ser un varchar de 100 y tiene que ser no null. El usuario de GitHub va a ser en este caso va a ser un varchar de 50, va a ser único y va a ser not null. La biografía va a ser un tipo texto, la foto URL un texto. Entonces tengo una tabla, después tengo una segunda tabla que son las redes profesionales. Y estas redes profesionales entonces lo mismo, usted va haciendo tabla create table, redes profesionales. Y voy diciendo, ID red es un int, es primary key y es autoincrementable. Después tenemos el ID del perfil, que va a tener digo, foreign key. Perfecto, son dos tablas que están relacionadas. Entonces usted va haciendo una transcripción de lo que está en el instructivo, va haciendo una transcripción hacia el script de la base de datos. Después tenemos el repositorio. El repositorio, misma situación. Entonces tengo estos elementos que yo los voy a tener que transcribir. Obviamente, si tengo una foreign key, tengo que también relacionarla. Bien, entonces número uno, transcribir las tablas que están acá al script de SQL. Luego, crear las tablas usando los comandos create table con su respectiva restricción y calafrene. Es lo que le acabo de decir. Luego usted va a hacer unas inserciones. Acá le damos los insert. Bien. Acá le damos los insert. Y después, en este caso, usted va a tener que ir, por ejemplo, ir probando estos comandos que están acá.
update, perfil DIT, que hacer biografía. Obviamente, no es llegar y copiar, tiene que entenderlo. De hecho, si usted los tipea, los va a entender mejor que los vea acá directamente. Entonces va a tener que actualizar la biografía, después va a tener que eliminar, por ejemplo, un repositorio que ya no usaba, después va a tener que simular acá y ya esto es más complejo, así que esto déjelo ahí, la parte 5 déjelo ahí como en stand-by. Si alguien lo entiende y lo quiere hacer, lo agrega. Bien, pero si no lo deja ahí en stand-by nomás, lo deja ahí en stand-by, no es necesario. ¿Qué es lo que resulta, qué es lo que usted necesita, lo que necesita entregar, si usted lo llega a terminar cuando lo termine? Bueno, es el script. O sea, el script con las tablas, el script con los inserts y el script con las consultas que ya le estamos entregando. Entonces, si usted obtiene todo el código, eso es lo que carga, digamos, en la plataforma. Bien, la idea es que con este ejercicio es que usted pueda poner en práctica lo que acabamos de revisar. Eh, mañana, estoy viernes, sí estoy. Y faltó la fanfarria. Mañana viernes al final. Entonces, mañana viernes haríamos el ejercicio y vemos también algunos ejemplos con los comandos que también estuvimos revisando el día de hoy. Entonces, después del break, ya que vamos a tomar ahora el break, a la vuelta de comerciales, hay que si alguien ya hizo el ejercicio, bueno, podría empezar a revisar la lección 3. Bien. Porque después ya, no creo que, no sé si mañana, pero ya la próxima semana, yo creo que estaríamos revisando la lección 3. Entonces, esta semana vamos a tener la lección 1 y lección 4 revisadas. ¿Les parece? Súper bien, súper bien. Ahora le explico cuál es el ejercicio, Andrés, dame un instante. Lección 1, lección 4 revisada. Mañana terminamos con la lección 4. Este ejercicio que yo les acabo no de compartir está acá, en la lección 4. Dice tarea portafolio de GitHub. Ahí se carga lo que acabo de leer, está aquí. ¿Ya? Está en tarea de portafolio en GitHub, base de datos. Entonces usted carga, digamos, el ejercicio acá. Y nosotros esta semana revisamos la lección 1 y estamos revisando ahora la lección número 4. Bien, después obviamente vamos a seguir revisando las siguientes, pero eso irá a la siguiente sesión. Ya, eso, ¿se entiende? Por favor, cuénteme. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿No se entiende? El script está, por si acaso, hemos revisado el script durante ayer y, profe, no lo deja ver esa tarea. Nicole, lo que ahora las restricciones de la plataforma cambiaron. Entonces lo único que usted tiene que hacer es que tiene que ir recorriendo haciendo, por ejemplo, presentación de base de datos, ya, y le va a cargar el check. Después viene el video, le carga el check. Y tiene que ir haciendo clic en los elementos que están acá y le va a permitir ahí. Voy a evaluar eso tranquilos. Y le va a permitir en este caso seguir lo siguiente. Lo mismo, tarea de conocimientos. Entonces usted va a tener que hacer eso hasta la lección 4 y va a poder. Es por la tarea anterior. Ya, lo reviso, Nicole, voy a ver. Pero ahora, por eso les digo, las restricciones cambiaron. Simplemente usted haciendo un check, un clic en los elementos disponibles obligatorios, te deja seguir con lo siguiente. Eso hasta ayer estaba así, porque no cambiaron las restricciones de la plataforma. De todas maneras, igual voy a revisar eso que está ahí. Ya se entiende, excelente. Bien, muchachos y estimadas, nos vemos a las 10:40, 5 para las 11 de la mañana, nos vemos. Y después el resto ya de tiempo lo ocupamos en hacer la actividad. Yo al principio de la sesión mañana eh, revisaríamos entonces esta actividad, la hacemos en conjunto y vemos cualquier otra consulta que tengan. Entonces 10:55 hasta esa hora el break. Nos vemos, recuerden que después yo estoy aquí conectado, estoy en el chat. Y si necesitan soporte, algo está Matías conmigo ahí para poder ayudarlos o cooperarles lo que necesiten. Bien, a descansar un ratito, nos vemos a la vuelta de el break.